Hola, buenas noches. Mi nombre es Jorge y te doy la bienvenida a otro relato de Noche y Miedo. El día de hoy quiero contarte una historia que nos envía alguien que al momento de contarnos su relato aún no la está pasando bien. Y creo que más allá de vivir una experiencia temporal o momentánea con alguna cosa que no tenga explicación, lo verdaderamente aterrador es vivir día con día con lo que aún no has podido lidiar, algo que no se quiere ir y algo que sigue por más que lo ignoras. Y al menos yo pienso que esto es algo a lo que nunca te terminas de acostumbrar. Te invito a que te suscribas y que nos apoyes contando tu relato. Hola Jorge, mi nombre es David y sinceramente no estaba seguro de contar mi historia, ya que cada una de las veces que la he platicado he sido tachado de fantasioso. Pero más allá del hecho de que la gente difícilmente te crea algo como lo que te voy a contar, es horrible vivir bajo el asedio de algo de lo cual no te puedes defender tan fácilmente. De cualquier forma, si no lees mi historia, créeme que en estos momentos de mi vida solo necesito desahogarme y tener la opinión de alguien que tal vez sepa cómo solucionarla. Tengo 25 años y vivo en el estado de Querétaro. Llegué a este estado hace 5 años y por más de un par de años estuve viviendo con varios roomies, pero al yo buscar algo más de privacidad y comodidad, decidí mudarme solo a una pequeña casa en una colonia popular llamada Loma Bonita. Me considero una persona bastante sociable y siempre me ha gustado estar rodeado de buenas personas. Soy trabajador de una empresa de seguridad que se encarga de cuidar una fábrica ubicada en un parque industrial no muy lejos del centro de la ciudad. Si alguien escucha esta historia, sabrá a qué parque me refiero, y si no, puedo decirles que me refiero al parque cercano al Platillo Volador, como muchos lo conocemos por aquí. Yo cumplía con horarios de 8 horas, aunque en ocasiones tenía que cubrir algún par de horas más. Esto cuando la falta de personal era demasiada, y un poco de dinero extra no me venía mal, lo cual en el turno del mediodía, el cual terminaba aproximadamente a las 10 o 11 de la noche, se le sumaban unas 6 horas más por lo mucho. En estas ocasiones donde cumplía con aquellas horas extras, la empresa para la que yo trabajo me pagaba un taxi, pero al vivir a unas cuantas cuadras de mi empleo, prefería ahorrármelo caminando. Y creo que todo comenzó ahí, porque si esto fue antes, yo nunca lo noté. Aquella madrugada salí de un turno bastante extenuante, que finalizó alrededor de las 3 de la mañana. Me siento culpable de ser arriesgado al decidir irme caminando aquella noche, pero el dinero era limitado aquella semana, y lo poco que me ahorré me serviría para algún gasto más necesario. Aparte, caminando no hacía más de media hora, por lo que entregué el turno a mi compañero y tomé mis cosas de seguridad por si en el camino eran necesarias. Solo era un gas y un bastón retráctil. Salí de la empresa la cual nosotros cuidábamos. Opté por irme por el acceso trasero, y a esa hora de la noche, la avenida que recorría un canal de desagüe estaba prácticamente vacía. Solo veía pasar alguno que otro automóvil. Me apresuré a llegar aquella noche, ya que me encontraba bastante cansado. Recuerdo que pasé sin ningún inconveniente la avenida, haciendo lo posible por irme sobre la orilla de esta. Seguí con tranquilidad hasta que un presentimiento bastante extraño me hizo voltear la mirada hacia atrás, solo para quitarme la duda de si alguien me venía siguiendo y para estar atento por si algún asaltante se me acercaba. Pero al momento de hacer esto, noté como una silueta a unos 100 metros de mí caminaba por aquella misma acera a la orilla de la avenida. No se distinguía si aquella silueta era de una mujer o de un hombre. A la distancia,
Yo solo podía distinguir a un bulto caminando, casi al mismo ritmo que yo. Avancé esta vez un poco más apresurado, para dejar atrás aquella silueta, para después de unos 5 minutos regresar la vista hacia la parte trasera y ver cómo aquella persona ya se encontraba a la mitad de la distancia. Y yo no entendía la forma en la que esto había sucedido. Aún yo acelerando el paso y preocupado por el hecho de que su objetivo fuera alcanzarme. En ese momento creí que tal vez el sueño y el cansancio habían hecho que yo no acelerara el paso realmente, por lo que caminé lo más rápido que pude para no parecer tan desesperado, pero tampoco ser alcanzado por aquella silueta que no me causaba buena espina. Volví la mirada nuevamente y me dejó helado el hecho de que aquella forma ya se encontraba cada vez más cerca de mí. Te juro que en esta ocasión el miedo me invadió, pero también me dio la curiosidad de saber qué persona era la que tan insistentemente seguía mis pasos. Solo que en esta ocasión el miedo comenzó a tener efecto en mí. Mis piernas parecían perder fuerza y voluntad. Tal vez era el cansancio, o tal vez era el miedo de aquella cosa. Troté para escapar de aquel lugar y llegar mínimamente a la zona donde la avenida se cruzaba con otra. Pero a pesar de no voltear hacia atrás, nuevamente sabía que aquella criatura o cosa ya estaba a una mínima distancia mía. Un lamento lastimero que llenó todo el ambiente. Un lamento lastimero que llenó todo el ambiente alrededor. Por una normal cantidad de tiempo me hizo frenarme en seco. Y regresé la mirada nuevamente hacia atrás, primeramente para comprobar que no era alguna mujer que se encontraba en peligro o algún hombre tal vez. Esta vez no había nadie sobre la avenida, lo cual era prácticamente imposible, ya que no hacía mucho tiempo, lo cual era prácticamente imposible, ya que no hacía mucho tiempo desde que aquella cosa me seguía, y de mi lado izquierdo se encontraba un canal que separaba el carril de la carretera. Aquel canal era de tamaño considerable. Lo siguiente que interrumpió mis pensamientos fue nuevamente otro lamento, esta vez más largo y más aterrador. Y exactamente a la misma altura en la que yo me encontraba. Lo primero que pensé fue que aquella persona, la cual podría ser algún vagabundo o alguna persona con problemas mentales, lo había emitido. Esto con el afán de no sugestionarme ni espantarme. Decidí no sumarme al canal, ya que de cierta manera entendía que aquello que me seguía no tenía que ver con algo normal. Pero era obvio que aquella cosa que se encontraba sobre el canal estaba prácticamente a unos metros de mí. Y lo peor era que sentía que me seguía. No tuve otra opción que correr, ya que yo sabía que aquellos lamentos no eran de una persona con problemas mentales. Ese grito provocaba una sensación demasiado desagradable, miedo, terror de que alguien saliera de ahí y me hiciera algo. Después de unos minutos en completo silencio, aquel lamento fue pronunciado una vez más. Esta vez parecía que con la intención de que yo volteara a aquel canal. Y sé que no era mi imaginación. Perfectamente logré ver una cabeza, o más bien dicho, los ojos de alguna cosa asomándose por la pequeña barda que protegía el canal. Aquellos ojos brillaban en el momento en los que los vi, como el reflejo que se produce en los animales cuando los alumbran con alguna lámpara. Sé que aquella cabeza no era de un ser humano. Era un rostro humanoide, sí, pero no de una persona, con una piel que no parecía tener cabello en su cabeza. Corrí,
Corrí con todas mis fuerzas y no supe si aquella criatura se quedó ahí mirándome. En pocos minutos llegué al final de aquella avenida, en donde se cruzaba con otra, llamada Pirineos. Mientras yo corría, escuchaba aquel quejido, como el de una mujer llorando, un grito literalmente. Crucé al otro lado de la calle y aún cerca del canal yo seguí corriendo. La casa que yo rento quedaba a poco menos de 3 cuadras de aquel canal. Y con lo último que me quedaba de fuerzas, yo seguí corriendo. Avancé aquellas 3 calles más y subí por una empedrada. Fue en ese momento en el cual yo volví a voltear. Y lo único que logré ver fue una cosa parecida a una persona parada justo al lado de aquel canal. Aquella criatura o aquel ser no parecía tener ropa. Más bien su piel estaba rodeada de algún tipo de cosa que parecía desprenderse. No lo sé, de eso no estoy seguro. La distancia y lo oscuro de la calle no me dejaba ver a detalle su piel, pero su complexión era extremadamente delgada. Parecía ser más alto que yo. Al momento de notar que yo lo veía, di un fuerte salto hacia aquel canal, y lo único que yo pude hacer fue correr los pocos metros que ya me quedaban hacia la casa que yo rentaba. Nunca sentí más desesperación por abrir aquella puerta. Me encerré en mi cuarto, y aunque suene infantil y lo digo sin vergüenza a que se burlen de mí, me cubrí con las sábanas de mi cama hasta llegado el amanecer. Esa madrugada no dejé de sentir que algo estaba allá afuera esperando a que yo lo viera. Para mí esa noche sería una de las peores de mi vida, pero no la única, ya que aquella casa tenía una ventana que daba directamente hacia la calle. Aquella ventana daba a la pequeña sala que había, y puedo jurarle a todos y a cada uno de ustedes que después de que esto me ocurrió, 2 o 3 veces a la semana, escucho constantemente el sonido de algo parecido a un dedo o una uña muy larga tocar el vidrio, esperando que yo lo vea una vez más, así como la sensación de que alguien me vigila, aún estando dentro de mi hogar. Y esto que te estoy contando, Jorge, es un hecho reciente, pero que en las siguientes semanas no dejó de ser constante. Lo he comentado con algunos compañeros del trabajo. Es más, busqué con mis vecinos si había alguien que tuviera alguna cámara que apuntara a la fachada de la casa en donde yo vivo, pero no tuve suerte. Y ese hecho me hizo cuestionarme si yo me imaginé todo. Esto hasta hace un par de días, en los cuales llegué a ver el video de una cámara de seguridad ubicada a unos cuantos metros de la zona en donde yo vivo. En aquel video se logra captar el sonido, un lamento. Aquel lamento es el de aquella criatura. El saber esto en su momento me provocó alivio. El alivio de saber que esto que estoy viviendo noche tras noche es real. Pero si tú llegas a ver aquel video, el cual yo vi en TikTok, déjame decirte que aquel lamento no es el de la Llorona o el de una criatura o fantasma parecido. Y lo digo por lo que yo hubiera pensado de no ser porque me tocó vivir algo así. Al día de hoy, ya comencé a buscar casa y quiero olvidarme de esto que me está ocurriendo. Quiero alejarme de aquella cosa que desde el día en que me vio no deja de venir a visitarme cada noche. Tengo miedo como antes no lo tenía, y reconozco que en esta vida aún existen muchas otras cosas por descubrir. Al día de hoy, no sé decir qué fue aquello, si el encuentro con una criatura o alguna entidad. ¿Ustedes qué piensan que pudo ser? Gracias por escucharme. De corazón deseo que se cuiden mucho al pasar de noche por esta zona y revisen que ninguna cosa los siga hasta la puerta de su casa.